palabra de Dios? Muy bien. Bueno, ya hemos alabado a nuestro Señor, hemos cantado, hemos orado, le hemos dado gracias. Nuestro Señor, hermanos, es bueno. Amén. En medio de cualquier situación que usted y yo estemos viviendo, estemos nosotros pasando, incluso ahorita mismo, en la actualidad, Dios es bueno. Pensamos que a veces no lo es con nosotros. Pensamos como que se ha olvidado de nuestra persona. Pero no, hermanos. Los ojos de nuestro Señor están sobre nuestra vida, sobre nuestros asuntos, sobre nuestra situación, sea cual sea, y debemos de glorificarlo, debemos de alabarlo. Amén, hermanos. Pues gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir nosotros con nuestra serie que hace tiempo, ¿verdad?, nuestro pastor inició. Y agradezco a Dios por esta oportunidad de nuevo para traer y compartirles su mensaje, su palabra, el alimento espiritual que nos hace mucha falta a nosotros. Han sido muy oportunos cada uno de los consejos y de los mensajes pasados. Amén. A veces yo escucho algún mensaje, y no estoy hablando de estos mensajes, ok. En alguna ocasión me tocó escuchar algún mensaje y me decía, o sea, entre mí, pensando entre mí, diciendo, este mensaje como que no. Pero ya cuando terminaba, miraba cómo podía ver o cómo Dios me mostraba la respuesta de las personas, porque lo ocupaban, porque lo necesitaban. Y nosotros no sabemos qué es lo que los demás ocupan. A veces ni nosotros mismos sabemos qué ocupamos y le pedimos a Dios que nos ayude. Y cuando Él nos ayuda, nos da algo que, bueno, o muchas veces nos da algo que ni siquiera le pedimos, pero precisamente eso era lo que nosotros ocupábamos. Amén. Así que sigamos orando, sigamos le pidiendo. Bien. Vayamos nosotros a Génesis, capítulo 39, versículo 21. Si usted lo va teniendo, póngase en sus pies, hermano. Voy a pedir de nuevo que se ponga un momentito en sus pies para leer nosotros juntos todos la palabra de nuestro Señor. Génesis 39, 1. Igual los demás, si no traen Biblia, aquí la van a proyectar. Acompáñenos también. Bien, dice la palabra de Dios, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo, encargado, de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, sino de solo comer.
y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, ¿verdad?, puso sus ojos, dice, en José. Dice la Escritura que era de hermoso semblante y bella presencia. Esta mujer puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, tengamos intimidad, tengamos relaciones. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor, ¿verdad?, Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ¿verdad?, bajo mi autoridad. Puedo hacer con lo que él ha puesto bajo mi poder, puedo hacer lo que yo quiero. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Nada me ha prohibido, solamente tú. Y le dice: por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Hermanos, esta es una historia que es muy conocida entre muchos de nosotros. Pero para los que no la conocen, está hablando de José, un joven, un varón que fue vendido por sus hermanos a un grupo de ismaelitas. Sus hermanos le tenían envidia, coraje, y el caso es de que lo vendieron a este grupo de ismaelitas como esclavo. Pueden imaginarse ustedes la escena de que usted quizá póngase, mejor dicho, en las sandalias de José, ¿verdad?, en aquel tiempo, de que su propia familia la hubiera vendido a usted o lo hubiera vendido a usted. Bueno, esto es lo que está relatando. Y Potifar, como miramos, encargado, ¿verdad?, del ejército de Faraón en Egipcio, lo compró. Entonces, ya puede detectar lo que más hemos nosotros leído. No sé si hay alguna persona nueva entre nosotros ahorita para saber. ¿De este lado hay alguna persona nueva que nos visita? No, todos somos de casa de este lado. Miren, ahí está un varón, allá está una mujer. ¿Cuál es su nombre? Mario. Emilio, bienvenido Emilio. Y Clara, bienvenida. Bueno, aquí tenemos a dos personas. Amén, hermanos. ¿Y por qué no aprovechamos y les decimos todos? Bienvenidos y que se queden. Es un placer, es un gusto que nos estén visitando, que estén con nosotros. Bien, hermanos. Entonces aquí está, ¿verdad?, la historia. La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a nosotros a abandonar toda clase de pecados, como la mentira, el robo, el chisme, la infidelidad, los celos, etc. Y entre ellos nos exhorta a dejar de decir también malas palabras. Miren, vayamos a Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, las groserías, el lenguaje vulgar, las malas palabras. En otra parte de la escritura dice que debemos de abandonar las palabras vanas. Una palabra vana es una palabra vacía. Una palabra vana es una palabra inútil.
Y si es una palabra inútil en nuestro vocabulario, debemos de desecharlo. Debemos de dejar de decir ese tipo de tronerías, ese tipo de soeces, ese tipo de palabras, ese tipo de malas palabras. Y aquí la Escritura pues nos invita a que nosotros las dejemos. Usted y yo debemos de abandonarlas. Amén. Usted y yo, no es su pareja, no es el líder, no es el pastor, es usted, soy yo. ¿Quién debe de dejarlas de decir? Yo. No diga usted, no, yo. Usted y yo, hermanos, debemos de dejar de decir malas palabras. Pero yo cuando me convertí, escuchen, tuve la necesidad de orar a Dios para que Él me ayudara para yo lograr hacerlo. Puedo decir con sinceridad que no fui una persona mal hablada. Nosotros conocemos quizá, o todos nosotros conocemos a una persona mal hablada, que cuando se pone a hablar dice más malas palabras que lo que está dando de información. ¿Sí? Cuando se queja, con malas palabras. Cuando pide algo, con malas palabras, etcétera. Bueno, yo decía malas palabras, pero fui una persona que no decía tantas malas palabras, pero al final las decía. Bueno, yo me vi en la necesidad, hermanos, de pedirle ayuda a Dios, porque yo me encontré con esto, que yo debía de abandonar esto. Al principio caía y las volvía a decir. Yo le pedía perdón a Dios y seguía orando sobre eso de forma persistente. Después me di cuenta que había avanzado al paso de los días. Ya no las pronunciaba, pero las pensaba. No las alcanzaba a sacar, pero ya estaban aquí. Y eso a mí me provocaba pecado delante de Dios. Y yo volvía a Dios y le volvía a pedir perdón, y yo seguía insistiendo en oración en este asunto para que Él me ayudara para que ni siquiera también, ¿verdad?, ya las pensara. Pasó un tiempo y un día tuve la gran necesidad, hermanos, de clavar un clavo con un grande martillo en mi casa. Y cuando yo agarro el clavo y aquel martillo, yo creo que ya se imaginaron, pues sí, el martillo derechito a mi dedo gordo de mi mano izquierda. Cuando nosotros golpeamos con un martillo es un golpe sólido, ¿verdad? Como seco. Pero cuando nosotros nos golpeamos el dedo, como que el martillo le hemos metido, ¿verdad?, un amortiguador allí, pues en el mero dedo, hermanos. Y cuando me sucedió aquello, me dolió mucho y mi reacción fue: ¡ay, Dios! Y cuando yo dije aquello, ¡ay, Dios!, caí en cuenta que se me olvidó a mí el momento de mi dolor. Y dije: Dios, gracias, porque me has ayudado a que las malas palabras estén fuera ya de mí. Y el Señor me ayudó. Eso fue un inicio de mi cristianismo. Les cuento esto, hermanos, porque si nosotros hacemos el esfuerzo, si nosotros somos personas dedicadas, si somos personas perseverantes en orar a Dios para que Él nos ayude a abandonar lo que nosotros no podemos, con su ayuda lograremos grandes cambios significativos en nuestras vidas. Amén. Y uno de esos cambios puede ser para muchos la inmoralidad sexual. Sobre todo lo que Dios nos ha estado hablando durante todo este tiempo en esta serie de la lucha contra los pecados sexuales. Para otros puede ser cualquier otro pecado que está cayendo vez tras vez en su vida, como los que ya leímos ahorita, y muchos otros que hay también y que existen. Posiblemente no sea el caso de usted o de algunos, la inmoralidad sexual, pero estamos viendo esta serie, la lucha contra los pecados sexuales.
Y el tema del día de hoy está enfocado en esto también. Pero si usted está luchando con otro tipo de pecados y no ha logrado abandonarlos, hermano, sea perseverante, sea constante, sea consciente de lo que está ocurriendo, de lo que usted está haciendo. Pero también hagámoslo con intención. No nada más orar y dejárselo a Dios y ahí se la echa y que con una varita mágica va a venir a tocarnos para nosotros abandonar aquello. No, hermanos, hagamos nuestra parte. Oremos a Dios, pero también tengamos nosotros intención de dejarlo, de abandonarlo, de desecharlo. Ahorita vamos a hablar respecto de esto. Pero si nosotros no somos personas así esforzadas, dedicadas, perseverantes, pidiéndole ayuda a Dios, más bien sin sin siquiera pedirle ayuda a Dios, entonces, hermanos, no esperemos que haya un cambio en nuestra vida. Alguien dijo: si quieres que suceda algo grande en tu vida, si quieres que suceda algo extraordinario, se me anda lenguando la traba, ¿verdad? Si quieres que suceda algo grande en tu vida, algo extraordinario, entonces haz algo grande en tu vida, haz algo extraordinario en ella. No esperes algo grande si tú no estás trabajando. No esperes que la casa se arregle por sí sola si estás viendo el teléfono, si estás viendo la televisión, si estás viendo la novela, si estás haciendo cualquier otra cosa menos el quehacer. Alimentemos a nuestra familia y para alimentar a nuestra familia no esperemos que el dinero aparezca en la mesa. Tenemos que ir a trabajar los varones. Tenemos que hacer nuestra parte, mis amados hermanos. Entonces, si usted y yo queremos que suceda algo bueno en nuestra vida, empecemos a hacer algo bueno también en ella. El día de hoy, hermanos, estaremos nosotros hablando bajo el tema cómo vencer la inmoralidad sexual. ¿Cómo vencer la inmoralidad sexual? Lo voy a invitar, hermano, a que ore juntamente conmigo. Ore a Dios por mí, por el mensaje, y para que no se me lengue la traba como ahorita me ha estado ocurriendo en estos pocos minutos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora, Señor, estamos delante de ti. Te pido de tu gracia, te pido de tu favor. Toma mi vida. Dame la fluidez, mi Dios, que debo de tener para tu pueblo, más allá que para mí, para tu pueblo, Dios, que necesita, Señor, tu consejo, al igual que yo. Dame la confianza, la tranquilidad y ayúdame a estar bien, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios, por medio de tu palabra. Ayúdalos a recibir, mi Dios, lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, y que la aprovechen. En el nombre de Cristo, Señor, te oramos y te pedimos. Amén. Bien, veamos primero, hermanos, José fue una persona sometida a Dios, del varón que acabamos nosotros de leer. En Génesis 39:2, miremos qué dice la Biblia respecto de José, respecto de él. Dice al principio de Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Amén. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, estaba con José. Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Todo por José. Mis amados hermanos, Dios está con las personas que en verdad le temen, que lo honran, que lo respetan,
para mostrarles su favor. Dios está con las personas que le obedecen, con las personas que se sujetan a su voluntad. Y José, hermanos, fue una persona así. Nosotros leemos la Escritura y no vemos algo de que José se haya puesto a pelear en contra de Dios o a renegar en contra de Dios, de lo que él estaba viviendo. No estoy diciendo de que él no sintió dolor, no sintió tristeza. No. José fue un varón, hermanos, que agradaba a Dios. José fue una persona sometida a Dios. La Biblia nos lo muestra a través de su obediencia. Cuando su padre le decía a José, ven y ve y busca a tus hermanos allá al monte, al campo, que están cuidando las ovejas, y tráeme noticias de ellos. Y él iba, no renegaba. A veces le decimos a nuestros hijos, limpia tu cuarto, limpia tus cosas, ¿verdad? Les pedimos cualquier favor, tira la basura, y reniegan por todo. José no vemos que renegaba con su padre. Él obedecía porque él estaba sometido a Dios. Y así cumplía el gran mandamiento, ¿verdad? O el primer mandamiento que tiene promesa, que es, jóvenes, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que te trae cosas buenas. Entonces José era una persona sometida a Dios. José, al informar a su padre del mal comportamiento de sus hermanos y que no los encubría, sino que traía las noticias claras a su padre y les decía qué estaban haciendo, él honraba a Dios, él honraba a su padre, él le daba las noticias claras, correctas, precisas, concretas y las que eran, no los encubría. Qué importante, jóvenes, que tú como hermano le informes a papá o a mamá lo mal que están haciendo tus otros hermanos. No te conviertas en su cómplice, no te conviertas en taparlos, en su tapadera, y mucho menos te conviertas en un testigo falso delante de Dios por decirle mentiras a papá y a mamá de tus hermanos, y todo por taparlos. A veces vienen los hermanos y les dicen, hey, no le digas esto a mamá. Y si le dices, vas a ver, los amenazan. Tú guarda silencio. Y que te vea todo asustado, no le hace y que estés temblando. Pero al ratito, ve y dile a papá y a mamá. Y también dile y acúsalo. Me amenazó. ¿No? ¿O sí? O los papás queremos estar engañados. Entonces, hermanos, amén, hermanos. Jóvenes, háganlo, porque muchos problemas puede ocurrirle a tu hermano o a tu hermana si tú no das aviso pronto a papá y a mamá que lo pueden dirigir o que le pueden poner un alto. A veces se van a otros lugares con otras personas y dicen, es que vamos a ir a hacer tarea. Es que nos quedamos en la biblioteca. Es que nos esperamos con tal maestro. Y no es verdad. Y tú, jovencito, tú lo sabes. Infórmale a papá y a mamá, porque puedes cuidar a tu hermano o a tu hermana de que realmente lleguen a casa. Y Dios no lo quiera, como a veces dicen, ¿verdad?, a las personas mayores, o como decía mi mamá, que no llegue. ¿Y todo por qué? Porque tú te quedaste en silencio. Amén, hermanos. José se sometía a Dios al rechazar tener relaciones con quien no debía. Lo acabamos nosotros de leer con la esposa de Potifar. José se guardaba de no cometer pecados inmorales delante de Dios, y él mismo dijo, lo que nosotros ya leímos, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría, dice, contra Dios. Primeramente pecaría contra Dios, antes que con tu esposo, antes que contra otra persona. Pecaría contra Dios. Le faltaría el respeto primero a Dios
antes que a tu esposo. Le faltaría el respeto primeramente a Dios antes que a ti misma. José se sometió a Dios al aceptar su soberanía. Todo lo que él vivió lo atribuyó al plan de Dios para su vida. Fue rechazado y despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo también por sus hermanos, preso en la cárcel por falsas acusaciones. Y cuando él tuvo la oportunidad en egipcios, que ya tenía poder y que era el segundo de Faraón en poder, y que tuvo la oportunidad, hermanos, de vengarse de sus hermanos, no dio rienda suelta a su sentir, sino que él se detuvo y atribuyó todo lo que él había vivido y pasado a la soberanía de Dios, dándole gloria y honra al decir: todo lo malo que me hicieron, Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucha gente, para que no se muriera de hambre, y entre ellos a las buenas ondas de sus hermanos. ¿Verdad que no? A los perversos de sus hermanos. La historia de José, hermanos, es una historia muy bonita que nos enseña mucho, mucho nos enseña. José, hermanos, fue una persona sometida a Dios a tal punto que él venció la inmoralidad sexual, teniéndola enfrente, servida como en charola de plata, como a veces decimos. El plato ya servido, hermanos, pero él no lo comió. Él se abstuvo, porque él estaba sometido a Dios y santificado para su Señor. Amén, hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra de José, un varón sometido a Dios y apartado para Dios. Ahora vamos a ver cómo vencer los pecados sexuales, conforme lo que estamos hablando también de José y lo que dice la Biblia. ¿Cómo vencer los pecados sexuales? Y veamos primero, yo sé que ya lo hemos visto durante este tiempo, pero los vamos a ver. ¿Cuáles son los pecados sexuales? Según la Biblia, los pecados sexuales son todos aquellos pecados que entran en lo que es la inmoralidad sexual. ¿Y qué es la inmoralidad sexual? Es cualquier conducta sexual que está fuera del diseño establecido por Dios. Esto es el matrimonio. Esos son los pecados sexuales. Eso es la inmoralidad sexual. El término bíblico más usado, hermanos, en el Nuevo Testamento para la inmoralidad sexual es la palabra griega porneia. ¿Cómo se escucha? Porneia. La porneia es toda práctica sexual considerada ilícita por Dios, considerada por Dios falta, considerado por Dios pecado. Las prácticas sexuales que registra la Biblia, escuchen, las prácticas sexuales que registra la Biblia son la fornicación, que dos personas tengan relaciones sexuales sin estar casadas, dos jóvenes, el adulterio, que una persona que está casada tenga relaciones con otra persona que no sea su pareja, ya sea una persona casada o ya sea una persona soltera, adulterio, la poligamia, tener dos o más matrimonios, relaciones fuera del matrimonio o una relación fuera del matrimonio o una relación irregular, que también registra la Biblia, que nosotros lo mirábamos hace 2 semanas atrás, la unión libre. Esa es una relación fuera del matrimonio, una relación irregular. También la porneía, hermanos, ¿y qué? Lo registra la Biblia, es la prostitución. Hombres y mujeres que venden su cuerpo por dinero. No solamente las mujeres, también hombres. También están las orgías, tener relaciones en grupo. Vaya, me tocó en un tiempo donde puedo decir todo esto libremente, me hubiera tocado al principio. A lo mejor hubiera batallado un poquito. Las orgías, la homosexualidad, mujer con mujer, hombre con hombre, el incesto,
tener relaciones entre parientes, entre hermanos, papá, mamá, con los hijos, con los primos, con los tíos, con los abuelos, etcétera. Todo esto, hermanos, está registrado en la Biblia. Y también está registrado, hermanos, lo que es la bestialidad. Relaciones con animales, lo cual está prohibido, por supuesto, de parte de Dios. Éxodo 22:19. Vayamos allá, Éxodo 22:19. Para los que apuntan, porque no vamos a ver todas las otras citas. Éxodo 22:19 dice: cualquiera que cohabitare con bestia, animal, morirá. Habla sobre esto mismo en Levítico 18:33 para los que apuntan, 28:15 y 16, Deuteronomio 27:21, perdón. Ahí están, hermanos, la bestialidad. Y todo esto, hermanos, que le acabo yo de decir, lo registra la Biblia. Aparte, hermanos, de estas prácticas sexuales que distorsionan el diseño de Dios para la sexualidad, para el matrimonio, hombre-mujer, pureza y fidelidad, existen otras que la Biblia no registra textualmente, que no aparecen tal y cual, las conocemos. Y eso es la pornografía y la autoestimulación. Para que no se oiga tan feo, pero lo voy a decir, la masturbación, pero vamos a dejarlo allí, la autoestimulación. Estas prácticas, hermanos, también van y están en la inmoralidad sexual. Estas prácticas, estas dos últimas, actualmente están afectando grandemente al mundo en general. Están haciendo estragos en muchas personas que se congregan en la iglesia y también en muchos líderes que la dirigen o que la están dirigiendo, como ya hemos estado nosotros viendo atrás en los otros temas. Con la tecnología tan avanzada y que sigue creciendo, la pornografía digital está creciendo a pasos agigantados, afectando, hermanos, al ser humano desde su niñez. Quizás su hijo no tenga un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente con internet, pero posiblemente usted ya le haya comprado un juego, un videojuegos. En los videojuegos también ahí está. Tenga mucho cuidado, que desde la niñez están siendo afectados los niños, las personas. Hemos escuchado que gran número, pues, de creyentes, líderes e incluso pastores están sumergidos en estas prácticas. La pregunta es, escuche, la pregunta es, este tipo de personas que están sumergidos en estas prácticas, la pregunta es, que a mí se me viene a la cabeza, ¿estas personas en verdad son hijos de Dios? Eso a mí se me viene a la cabeza. ¿En verdad estas personas que están practicando esto y están sumergidos en estos, en verdad son hijos de Dios? Ahorita vamos a hablar de esto al respecto más adelante. Entonces, ¿cómo podemos vencer estos pecados sexuales? Respuesta: sometiéndonos a Dios y viviendo una vida de continua santificación a Él. Esto fue lo que hizo José y pudo vencer, hermanos, la inmoralidad sexual. Debemos de someternos y debemos de buscar nuestra santificación hacia Dios o para Dios, hermanos. ¿Qué es someterse a Dios? Veamos qué es someterse a Dios. Estos términos nosotros los entendemos a veces sin explicarlos, sin ni siquiera dar la definición porque la tenemos, que es someternos.
pero lo vamos a ver conforme la Biblia también, porque es palabra de Dios lo que estamos trayendo y lo que estamos escuchando. Amén. Santiago 4:7, vayamos para allá. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios, aquí viene la palabra, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él solito va a huir de ti. No es necesario que lo corras. Y huirá de vosotros, se va a ir. Someteos, hermanos, es una palabra que significa obedecer, significa someterse o sujetarse uno mismo voluntariamente a alguien más con una actitud de respeto y obediencia. Eso es someterse. Eso es lo que Dios espera de nosotros hacia Él. Que nos sometamos de esta forma voluntariamente, con una actitud de respeto y obediencia. Someterse a Dios aquí es poner con una actitud de humildad nuestra propia voluntad bajo la voluntad de Dios. Más que una obligación externa, es un acto de voluntad interna. Es poner mi voluntad bajo lo que Dios desea que yo haga. Si yo quiero hacer algo, pero el Señor me manda otra cosa, por muy buena mi idea, por muy buen plan que yo traiga, y el Señor me dice no, tengo que ser humilde y aceptar su consejo, recibir su dirección. Porque, hermano, si no lo hago, el día de mañana me traerá malas consecuencias que el Señor me quiso evitar. Y esas malas consecuencias las voy a vivir, las voy a pasar. Y hasta entonces posiblemente, y le puedo decir posiblemente porque muchas personas que pasan malas consecuencias por no obedecer, por no someterse a Dios, cuando Dios les dijo qué hacer, a veces no se dan cuenta de decir, oh, me está pasando esto, pero Dios ya me lo había advertido. A veces hay personas así, pero hay otros que ponemos un poquito más de atención y decir, estoy pasando esto y estoy viviendo esto por terco, por duro, porque quise hacer lo que yo quise y no lo que Dios me había dicho que hiciera. Hermanos, cuando Dios nos da dirección a nuestra vida es para protegernos, no solamente para restringirnos, jóvenes, es para nuestra protección. Papá, mamá te dicen no hagas esto, pero tú quieres, joven, ir y hacerlo. No es de que ellos no quieran que vayas y te pasees, no es que ellos no quieren que vayas y vayas con tus amigos y vayas a cenar o vayas a comer o vayas a disfrutar un momento. No, porque a veces esos amigos, entre comillas, son mala influencia para ti. Y en vez de un bien, te van a acarrear un mal. Y no es porque papá y mamá no quieran. Dios igual con nosotros, mis amados hermanos. Cuando Él nos da una dirección y que a nosotros no nos gusta, con todo y eso decir, Señor, está bien. Si quiere patalear un ratito, patalee delante del Señor. Pero dígale, Señor, quiero hacer tu voluntad. Como que a veces nos desahogamos de todos modos. Yo al menos lo he hecho. El Señor a veces me dice algo, yo me enojo, yo me molesto, le digo, no, Señor, ¿qué es? Y ahí estoy como 5 o 7 minutos pataleando. Pero en mi mente, yo estoy pensando, Señor, yo sé que voy a venir al ratito y te voy a decir perdón, pero al menos me tiré todo aquello. ¿Y estoy ofendiendo a Dios? No, porque Él me entiende, Él me comprende, Él sabe cómo soy. Y a la misma vez sabía que yo lo ocupaba y que yo lo necesitaba, incluso sabía que yo lo iba a hacer porque yo mismo sabía que lo necesitaba. Amén.
al final decir, Señor, lo que me estás diciendo está bien. Ahorita no tengo nada de ganitas de hacerlo, pero dame chancita. Y hacer, hermanos, su voluntad, poner mi voluntad bajo su voluntad. Cristo lo hizo, hermanos. Lucas 2:5. Wow, el reloj sí que avanzó. Lucas 2:5. Y descendió con ellos hablando Jesús junto con sus padres. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, donde ellos vivían, porque habían subido a Jerusalén a adorar a Dios. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a papá, a mamá, a María, a José, Jesús. Estuvo sujeto a ellos. Tito 2:9. Dice la Escritura, exhorta a los siervos, a los trabajadores en este tiempo, exhorta a los trabajadores a que se sujeten a sus amos, a sus patrones, a sus jefes inmediatos, que agraden en todo, que no sean respondones. Pero a veces cómo nos gusta ser respondones, ¿verdad? Qué difícil a veces quedarnos callados. Tito 3:1, Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Pero si son unos rateros, pero si son unos corruptos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Someterse a Dios, hermanos, implica aceptar su autoridad a nuestra vida. Escuche, someterse a Dios implica aceptar su autoridad a nuestra vida, implica buscar y obedecer su voluntad antes que la nuestra, implica vivir para Él, no vivir ya para mí, vivir para Él. Mi vida Él la compró, Él pagó mi deuda, yo no la saldé, Él lo hizo. A quien le debemos la vida es a Él, a nadie más. Nuestra vida debemos de vivirla como Él quiere, como a Él le agrada, como Él pide, como Él manda, como Él nos dice. No como a mí se me antoja, ya no más. ¿Qué es santificarse? Primera de Tesalonicenses 4:7, vamos para allá porque el reloj sí que voló. ¿Qué es santificarse? 4:7, Primera Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado inmundicia. La inmundicia, hermanos, es suciedad moral en la cual se encuentra la sensualidad. En la inmundicia, hermanos, se encuentra la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Deleite de la carne. Es erotismo, lo que incita al placer sexual. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino que nos quiere sacar de ella. Dios nos llama a santificación, dice ahí el versículo, sino a santificación, separarnos para Dios, separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Separación para Dios, eso es santificación. Dios nos ha llamado a que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos. ¿Quiénes? Nosotros. Yo lo voy a hacer porque yo lo estoy deseando, porque yo lo estoy queriendo, porque yo lo estoy decidiendo. Porque eso en la Escritura no es lo que nos enseña. Usted y yo es algo que nosotros tenemos que hacer, decidir. Cuando un creyente se santifica, hermanos, escuche, cuando un creyente se santifica, el resultado es tener una buena conducta, una buena vida delante de Dios y delante de los demás. La santificación, hermanos, no es meramente un deseo de Dios para sus hijos,
Si quieres bien, si no quieres también. No. Es su voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:3, ahí mismo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pecados sexuales, porneia, inmoralidad sexual. La voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo nos santifiquemos. Juan 5:30, vayamos rápidamente para allá. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según mi Padre me dice, así juzgo yo. Y mi juicio es justo, ¿verdad? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad de Dios es que usted y yo nos santifiquemos. Jesús aquí se estaba santificando al someterse a la voluntad de Dios y se estaba sometiendo a Dios, como ya lo hemos visto, puso su propia voluntad bajo la voluntad de su Padre. Debemos santificarnos, hermanos, en obediencia a Dios. Hermano, hagámoslo. Hermano, anímese. Hermano, sí puede hacerlo. Sí puede lograrlo, hermano. Sí podemos hacerlo. Sí podemos alcanzarlo. Santificarnos, apartarnos para Dios, estar con Dios, viviendo con Dios, estando con Él, cerca de Dios, haciendo lo que Él manda, lo que Él dice. Y si no podemos y se nos hace difícil, ya le dije al principio, ore a Dios, pídale a Dios, pero con intención también de abandonar y de dejar, de hacer su parte y que Dios haga la parte difícil al final y que llegue el momento de decir, ¡ay, Dios! Y no aquella palabrota grandota, o simplemente decir, Señor, gracias porque lo he abandonado. Señor, gracias porque lo he dejado. Señor, gracias porque me has ayudado. En medio de donde yo vivo, de con quién estoy, de con quién vivo, porque eso mucho afecta también, hermanos, estar rodeado de personas inmorales. Personas que están viendo cosas que no deben de ver. Y es nuestra familia. Oh, usted puede salir adelante con la ayuda de Dios, y Dios lo va a bendecir a usted, y Él se va a encargar de los que no quieren. Lo va a poner en alto como lo hizo con José, no a sus hermanos, a José quien se sometió, a quien se santificó, a quien puso su voluntad bajo la voluntad del Señor. No importa con quién está usted viviendo, y cómo está viviendo, y qué están haciendo, y qué están viendo, y qué están practicando. Usted puede lograrlo, usted puede hacerlo, porque Dios está con usted, vive dentro de usted, usted tiene el Espíritu Santo y Él le ayuda, el poder de Dios está dentro de nosotros y Él nos impulsa y nos da la fuerza para desearlo, para quererlo y para lograrlo. Santifiquémonos, hermanos, al Señor. Wow, 2 minutos más y se termina la hora. Primera de Tesalonicenses 4:8, siguiente versículo. Vamos a leer el 7 para darle seguimiento al 8. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién. Deséchelo, no me va a desechar a mí. Deséchalo, no va a desechar al predicador, no va a desechar al pregonero de la palabra del Señor, va a desechar a él lo va a desechar. ¿Qué es desechar? Usted lo sabe. Rechazar, anular, invalidar el mandamiento de Dios, el consejo de Dios. Eso es rechazar, para hacer lo que uno quiere. Mis amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para invalidar?
el consejo de Dios. Si nosotros somos en verdad sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para invalidar su consejo para nuestra vida? El que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios. Si un creyente no se somete a Dios y no se santifica a Él, estará batallando y cometiendo vez tras vez el pecado de inmoralidad sexual en su vida. Estará viviendo en un hoyo del cual no podrá salir jamás hasta que voltee a Dios y empiece a pedirle su ayuda y empiece a someterse y empiece a santificarse a Él. Hermanos, de Dios nadie se burla. Las personas que están viviendo así están a nuestro alrededor o en nuestra propia familia. Arabasella, no se van a burlar del Señor. No se enoje, no se moleste, no se frustre. Señor, ¿hasta cuándo? No te apures. Yo tengo el control, hijo. Yo tengo el control, hija. Por último, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia sobre las personas que están viviendo en la inmoralidad sexual. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica, hermanos, el pecado, dice la Biblia claramente, ¿de quién es? Yo no lo digo. ¿Quién lo dice? ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? ¿Lo dice o no lo dice? El que practica la inmoralidad sexual, ¿de quién es? Pero al ratito voy y le pido perdón a Dios. Ajá, ahorita vamos a ver así esto. Muchos lo toman por encimita. Al ratito le pido perdón a Dios. Ajá, búrlate de Dios, trata de burlarte de Él, a ver si es cierto. A Dios usted y yo no lo podemos tratar como otra persona, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es estar persistiendo en el pecado sexual o en cualquier pecado, pero enfocarnos a lo del tema. Es estar persistiendo en el pecado, practicar el pecado sin preocupación alguna, sin tener un verdadero arrepentimiento. Practicar el pecado es seguir viviendo igual, sin cambiar, sin hacer ni siquiera lo más mínimo para lograrlo. Eso es practicar el pecado. Practicar el pecado es estar viviendo una vida habituada al pecado. De otra forma, es una persona que ya tiene por costumbre pecar. Eso es practicar el pecado. Practicar el pecado es estar viviendo de una forma ajena a la vida cristiana. Es estar viviendo de una forma opuesta a la vida que Dios da. Eso es practicar el pecado, mi amado hermano. ¿Qué es practicar el pecado? Ya está allí y dice la Escritura que es del diablo. Ahora, ¿quiénes practican el pecado? En el mismo versículo lo dice, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Quiénes practican el pecado? Los hijos del diablo. Aquí en este mundo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y no los hijos de María, los hijos de San Pedro, los hijos de Juan, etcétera. No. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice la Escritura. Es lo que nos enseña Dios. ¿Quiénes practican el pecado? Los hijos del diablo. Escuche, ponga atención, ya vamos hacia el final. Si un creyente, escuche, entre comillas, si un creyente, entre comillas, alguien que se hace llamar cristiano, consciente y voluntariamente está viviendo en pecado, practicando la inmoralidad sexual, esta persona no es hijo de Dios. Ay, hermano, eso suena como muy fuerte, esa declaración. Alguien podría pensar o decir, no, eso está mal, eso es mentira.
Pero miremos lo que dice el versículo siguiente, 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Y ya miramos qué es practicar el pecado. Un hijo de Dios no puede estar practicando el pecado, es algo ilógico. ¿Cómo un hijo de Dios está practicando cuando él no puede practicar? Si es hijo de Dios, el que practica es el hijo del diablo. Voy a seguir, no me quedo hasta aquí para entender un poquito más. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha tenido su nuevo nacimiento, no practica el pecado. Alguien tiene que tener aquí la verdad y alguien tiene que estar aquí equivocado. O las personas que no aceptan lo que acaban de leer, o Dios que está diciendo quizá mentiras en su palabra, pero sabemos que Dios está diciendo lo correcto. Sigo, hermanos, para que no se me queden así todavía algunos. Los nacidos de Dios son los hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Los hijos de Dios se equivocan y cometen pecado? Sí, pero no lo practican. Los hijos de Dios no están viviendo como cualquier persona que no conoce a Dios. Los verdaderos hijos de Dios, al cometer pecado, se vuelven a Dios en arrepentimiento, se alejan del pecado y siguen viviendo una vida que no está habituada, acostumbrada al pecado. El verdadero creyente esto es lo que hace: nos equivocamos, la regamos, pero inmediatamente tenemos ese sentir de arrepentimiento, esa tristeza, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos redarguye de pecado, de maldad. Y tenemos que ir con el Señor y decir: Señor, perdóname, ayúdame, no puedo, ayúdame, Señor, sácame de esto. Pero ellos realmente están en una lucha. Usted y yo podemos estar en esa lucha. Algunos quizá ya la pasamos esa lucha, pero tuvimos esa lucha y si era una verdadera lucha. Hay aquellos que realmente están habituados, acostumbrados a pecar. No son hijos de Dios, mis amados hermanos. Muchas personas están en la congregación, están en la iglesia, son líderes, la están dirigiendo, están dentro de la iglesia y el Señor les dice, vayamos Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchas personas están entre la iglesia diciéndole Señor, Señor, Señor te alabo, Señor te canto, Señor esto, Señor lo otro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, quien se somete a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, escuche bien, muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre predicamos Dios, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está aquí como pregunta, pero es algo retórico, es una afirmación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos esto. Porque lo dice, no profetizamos en tu nombre diciendo, es que lo hicimos. Y en tu nombre echamos fuera demonios, es que también lo hicimos. Señor, no hicimos en tu nombre muchos milagros, sí, y los hicieron. Ellos, el poder de la palabra de Dios. Hermanos, personas pueden llegar a este lugar y no estar santificados, y la iglesia, escúcheme bien, puede salir edificada por medio de la palabra de Dios, no por el chango que se puso aquí enfrente, que está mal delante del Señor. Y para los que predicamos debemos de tener mucho cuidado de no estar viviendo en santidad. Del Señor no nos podemos burlar, mis amados hermanos. Ay, burrito mío, no era a ti a quien alababan y aplaudían, era el que iba encima de ti, el que te usó, aún a pesar de que tú no eres nada y que estabas sucio.
Tengamos mucho cuidado, hermanos, al subirnos aquí, por nuestro bien, no por ustedes, no por los demás, no por el pueblo, por mí, porque Él se va a encargar de mí. Yo no me puedo burlar del Señor. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, no sé quién eres. Señor, pero si yo iba, no te miré. Oye, Señor, pero esto, yo hice esto, yo me involucré en aquello, yo tenía este servicio, es más, hasta el ministerio me involucré en esto y en aquello. Y entonces el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las personas que creen ser cristianas, que creen ser hijas de Dios, que se congregan en la iglesia, incluso muchas de ellas tienen un servicio o ministerio, pero no tienen una relación íntima con el Señor, deben de tener cuidado. Ya estoy por decirles el final, hermanos. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo en nuestra vida, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida, hermanos. Para eso apareció nuestro Señor, para deshacer lo podrido, para quitar lo manchado, lo trozado, lo arrugado. Él apareció, hermanos, para purificarnos y ser olor grato a Él. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ay, Señor, es que no puedo ser libre de esto. Ya escuchaste qué es lo que tienes que hacer, hijo. Ya escuchaste. Ay, Señor, estoy batallando. Yo lo sé, pero ya sabes qué tienes que hacer. Finalizo con dos preguntas. Si alguien, donde sea que escuche esto, si alguien actualmente cree o piensa, escuche, si alguien actualmente cree o piensa que en su vida desde hace bastante tiempo atrás está practicando el pecado de inmoralidad sexual o que está practicando los pecados sexuales, pregúntese: ¿soy o no soy un hijo de Dios? Por otro lado, si alguien es hijo de Dios y está recurriendo en transgresión con la inmoralidad sexual, pregúntese: ¿qué estoy esperando que suceda o que me suceda para entonces abandonar esto? Vamos a orar. Cierre sus ojos, mis amados hermanos. Póngase en sus pies y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición y que nos ayude mucho, que nos guarde, que nos cuide, que nos dé la fuerza, que nos dé el valor, que nos dé el entusiasmo, el ánimo, el vigor que nosotros ocupamos y que necesitamos para abandonar la inmoralidad sexual, mi amado hermano. Dígale al Señor y pídale perdón ahí en su lugar. Si usted ha caído una y otra vez y realmente se encuentra en una lucha, Dios lo sabe. Pero si tú también estás recurriendo o estás allí vez tras vez, pero no sientes arrepentirte y piensas que te has de burlar del Señor, ten mucho cuidado, sea quien sea. Padre, gracias.
Gracias, Dios, por tu consejo, Señor, porque hemos aprendido que tú nos puedes ayudar. Hemos aprendido, Dios, que tú nos puedes sacar del hoyo, que tú nos puedes sacar de lo que nosotros algunas veces caemos, Señor, y que tú también, mi Dios, puedes sacar aquella persona que está practicando, que no es tu hijo. También puedes ayudarlo por medio de tu Espíritu Santo para que sienta ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento, Señor, de volverse a ti, Señor, de venir a ti y poner su voluntad bajo la tuya, de pedirte perdón, de empezar a tener una vida transformada por tu palabra, por tu consejo, por tu ayuda, por tu Espíritu Santo, Señor. Y que experimenten, Señor, ese nuevo nacimiento. Como muchos, Señor, gracias a ti, nos lo has dado, Padre. Señor, en el nombre de Cristo, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice Casa de Oración Nogales, Señor. Bendícenos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y toda aquella persona, Dios, que escuche esta tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.